Vamos a empezar con la oración. Vamos a empezar con la oración. Padre Todopoderoso, Padre, venimos a ti a pedirte que nos guíes en tu palabra. Padre, estamos aquí terminando hoy el género de las profecías, de los profetas, terminando con un último profeta por este tiempo. Quiero que nos ayudes a entenderlo, a entender el género, a entender el libro. Ayúdanos a crecer. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno. El papelito de la clase, el boletín de la clase está allá. Hoy terminamos con el género de las profecías. Entonces hemos visto los géneros. Hay 4 géneros que hemos visto. ¿Ok? Los 4 géneros, nosotros empezamos con el género del evangelio. Los evangelios. Esos son los primeros, vimos los 4 libros de los evangelios y vimos cómo se deben leer los libros de los evangelios. Después vimos los libros de las narraciones. El libro de las narraciones, y hay varios libros que tal vez tienen ambos. El evangelio también tiene narraciones, pero hay otros libros que son más directos de narraciones. Hemos visto el libro de Génesis, el libro de Éxodos, el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Todos esos son géneros de las narraciones. Después nos vimos varios libros y cómo leer la ley, el género de la ley. Estamos viendo cómo leer la ley bíblica. Y estamos hoy terminando con el género de los profetas. De los profetas bíblicos. Y de los profetas vimos algo importante. Vimos que hay unos libros que se llaman los profetas menores y otros que son los profetas mayores. ¿Y alguien se recuerda por qué se llaman menores o mayores? ¿Alguien se recuerda? Ok, se llaman menores o mayores no porque son que son de menos importancia, sino quiere ver cuántas páginas tienen los libros. Entonces, si comparamos el libro de Jeremías, de Isaías, el que hoy vamos a ver de Ezequiel, van a tener bastantes capítulos, bastantes páginas. Pero si vemos los otros que empezamos, Osea, Amós, Miqueas, eran más cortos. Entonces lo estamos llamando menores, no porque son de menor importancia, sino porque son más chiquitos, más cortos. Pero a la misma vez que estamos hablando de géneros, estamos haciendo un enfoque en encuestas. Y la encuesta es acerca de libros particulares. La idea es no solamente entender cómo leer los libros durante el género, pero a la misma vez tener un enfoque general del libro particular. Entonces nosotros hemos ya visto, hoy terminamos los profetas, todavía quedan libros de profetas. Quiere decir, cuando en un futuro vamos a volver los profetas para terminar la encuesta, porque yo quiero hacer las encuestas de todos los libros de la Biblia, para tener en sí cuál es el enfoque de cada libro. En las encuestas, para saber cuál es el enfoque de cada libro. Pero para no quedarnos aquí mucho tiempo en las profetas, hoy terminamos con ellos y la semana que viene empezamos tal vez la poesía. Nos queda todavía las poesías, los libros de sabidurías y por último nos queda los libros de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Okay? Si volvemos a empezar y hacemos un recordatorio acerca de los profetas bíblicos, hemos visto que los profetas
a veces nosotros tenemos un pensamiento de lo que es un profeta, pero tal vez no es lo que dice la Biblia. La Biblia no está diciendo que un profeta, alguien que vaya a predicar el futuro. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que el profeta, la profecía bíblica no es el punto de enfoque, es la predicción del futuro. Y si se recuerdan, uno de los profetas pequeños, uno de los profetas menores, fue el profeta de Jonás. Y el profeta de Jonás dijo, en 40 días se destruye Nineveh. Y lo que profetizó no pasó, porque ellos se arrepintieron y Dios le dio otro chance. Después creo que fue en Haggai, creo que es, donde Nineveh se destruye porque el arrepentimiento no duró. Pero hay que entender de que las predicciones del futuro o cosas espectaculares tal vez no es exactamente el propósito de los profetas. El propósito era que confrontarnos con el pecado. Dios estaba mandando a servidores a decirles, miren, ustedes son parte del cuerpo de Cristo, ustedes son parte del cuerpo de Dios, pero no se están portando como personas que son parte del cuerpo de Dios. Llamándolos a arrepentirse, a cambiar advertencias, a muchas advertencias, y dirigir nuevamente el pueblo hacia el Señor. Si vemos en la parte de atrás del boletín, hice un mapa, está chiquitico, si lo quieren más grande lo puedo imprimir en papel más grande también para que los tengan si los quieren. Pero una de las cosas importantes es de que de la línea de los profetas. Aquí en principio estamos hablando que había un Reino Unido. ¿Okay? Después vemos que cerca del 930, ¿okay? En 930 se dividió y en vez de Reino Unido estaba dividido entre Israel y estaba también dividido entre Judá. Una división. El reino se dividió. Una parte se continúa llamando Israel, que es la parte del norte, y Judá, la parte del sur. Después, en el 722, vemos que Asiria destruye a Israel. Entonces está Israel aquí, Israel termina aquí, no sigue funcionando, porque Asiria viene del norte y viene, los ataca y destruye a Israel, se los lleva. ¿Okay? Después, vamos a poner aquí 586, ahí vemos que Judá termina, fue destruida, fue llevada. Ahí empezó y fueron llevados a la nación de la Babilonia. Entonces aquí estamos con Asiria, aquí estamos con Babilonia, y después en el 538 regresaron. Aquí hubo un regreso, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo acerca de los profetas. Y podemos ver durante las etapas cuáles eran los profetas que estaban haciendo las advertencias. Si uno ve aquí, cuando el reino estaba unido, no lo hemos visto porque no tiene el libro solo, pero aquí tenemos, en el Reino Unido tenemos a Elías, Eliseo, Amós y Oseas. Estaban cuando el reino estaba unido, ¿verdad? Y seguimos. Después cuando a los profetas del reino del sur de Judá, cuando estaban en Judá, teníamos a Joel, a Isaías, a Miqueas, a Sofonías, Nahum, Habacuc y Jeremías. Después, cuando se fueron todos al exilio, ahí donde están los profetas Ezequiel y Daniel. Y después en este momento, cuando regresan
cuando el rey le da permiso, o el rey de Persia que le da permiso de ir otra vez, a ir otra vez a su casa, a volver a su nación, ahí es donde vemos los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Y eso es importante porque uno empieza a ver cómo está funcionando lo que Dios está haciendo. Dios se guía, continúa proclamando el juicio, llamándolos al arrepentimiento. Y el pueblo ya está, en este momento, ya está fuera de la tierra. La monarquía ya se acabó. Y si se recuerdan también otra cosa importante acerca de los profetas y acerca de eso, de que después del regreso, aquí hubieron ¿cuánto? 400 años de silencio. ¿Dios no habló? ¿Dios no le habló? 400 años de silencio. Entonces eso nos ayuda a ver, porque muchas veces nosotros tenemos familias, tenemos amigos, tenemos personas que creen en el movimiento del Espíritu Santo, pero lo creen de una forma un poquitico muy supernatural, muy grande, ¿me entiendes? Entonces hay que entender, yo digo esto, yo siempre voy a decir esto, yo no voy a decir y voy a poner a Dios en una cajita y decir que no, Él no se está moviendo con dones espirituales, no, Él sí nos está dando dones espirituales, Él nos sigue dando dones espirituales, pero no todos los que dicen que tienen dones, tal vez no tienen dones. Especialmente los espectaculares, los dones que te llaman a ti, ya no creo que es un don. Si yo tengo un don que apunta hacia mí, ahí estoy perdiendo yo el propósito de los dones, porque es supuestamente para edificar. Y no apuntan a mí, siempre tienen que apuntar a Cristo. Entonces, eso nos ayuda a ver si hubo 400 años de silencio, es posible, en la cual que lo vimos también, se puede ver en el Nuevo Testamento y lo podemos hablar eso después, cuando hagamos las encuestas de las cartas del Nuevo Testamento. Cuando vemos las cartas, vamos a ver que en el Evangelio había más milagros, más poder. En Hechos, en el tiempo de Hechos, había más poder, pero poco a poco se va quitando esos poderes milagrosos, porque ya no hay necesidad de demostrar que Dios es Dios, porque ya lo demostró. Ahora ahí tenemos que nosotros andar en fe y saber de que sí, a veces Dios sana. Dios sanó muchos por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y por qué no sanó a Timoteo? Porque le dijo a Timoteo, mira, tómate un poquitico de vino para que te ayude con el estómago. O creo que fue Damas, ¿cómo se llama? Estoy pensando el nombre en inglés, creo que es Damas, pero no sé cómo se llama en español. Que lo dejó enfermo. Dimas, que lo dejó enfermo. Yo me lo iba a traer, pero lo dejé enfermo, eso se quedó. Si tiene el poder, si uno tiene un poder sobrenatural de hacer milagros, ¿por qué no lo sanó? Quiere decir que los milagros y todos los poderes sobrenaturales tienen un propósito. Y por eso yo digo, sí, Dios hoy si pudiera tuviera personas que te tocaran y te sanaran. Sí puede tener. ¿Verdad? Pero no todos los que quieren hacer eso son sanados por Dios. No todos los que dicen, oh, este don espiritual. Y eso lo estamos viendo también aquí en los profetas. Hubo silencio 400 años. Dios puede tener un silencio también con nosotros y hacernos que nosotros veamos a la palabra de Dios. Hay un mensaje que siempre ha dicho, que viene de hace mucho, que dicen que si tú quieres oír a Dios, ¿qué tienes que hacer? Lee tu Biblia. Y si tú quieres escuchar a Dios audiblemente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Leerla en alta voz. Ahí está. ¿Ves? Es importante. Ahora, ya que estamos entendiendo cómo está pasando
los profetas del Antiguo Testamento y lo que está pasando. Hoy la concentración de nosotros es entender el libro del profeta Ezequiel. Así se llama, ¿verdad? Ezequiel. A veces le digo el nombre en inglés. Lo quiero decir Ezequiel. Ezequiel muestra que el exilio no fue un accidente. Y lo estamos viendo y lo puedes ver en la parte de atrás. Fue advertido en los profetas de Joel, de Isaías, de Miqueas, Isaías, hasta Jeremías. Jeremías tuvo una parte cuando estaba todavía en la tierra y también parte del exilio. Dios fue un juicio de Dios contra el pueblo que había contaminado la tierra con idolatría, violencia y falsa adoración. Lo más importante, creo yo, es que, hermanos, todos vamos a tener idolatría. Todos tenemos idolatría. Díganme un ejemplo de algo que podemos usar hoy, que es bueno, pero lo usamos en forma idólatra. El teléfono. Sí, el teléfono. Te paras en la mañana. Antes yo me paraba a buscar un cigarrillo, y ahora no, gracias a Dios. Pero me paro y lo primero que hago es, ¿verdad? Puede ser que, tengo que chequear a ver si tengo una reunión con el trabajo. Pero no, a veces chequeo aquí, después voy a chequear los mensajes, chequeo Facebook, y ya 45 minutos pasaste en el teléfono. El teléfono es necesario, ayuda, es bueno, pero puede ser idólatra. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo? ¿Ah? ¿La televisión? La televisión, sí. La televisión puede ser una idolatría. ¿Verdad? Los lentes. Para los que no miramos. Para los que no miramos, está bien. Sí. Como estaba apuntando los lentes, decía, los lentes, los lentes no son idolatría, los necesito para leer de fuera. Es una necesidad, pastor, no es una idolatría. Podría ser la familia. La familia también puede ser idolatría. La familia, sí. El trabajo. Yo no juzgo. Cada quien hace lo que... Pero no puede ser necesidad también. Sí. ¿Por qué va a ser idolatría el trabajo? No. Solamente que no salga de ahí. Sí, todo lo bueno se puede poner en forma de idolatría. ¿Cómo es eso? Trabajo es necesario. El Nuevo Testamento dice, si el que no trabaje, ¿qué? No come. No, hermano, no me diga que no coma, por favor. Eso, yo sé que hay que estar a dieta, pero bueno. Un pajarito que me traiga. Que me traiga así, ¿verdad? Pero hay cosas que son, todo lo que nosotros usamos es bueno. Pero el problema es, ¿qué tanto lo usamos? Y qué tanto nos aleja de los propósitos de Dios. Por un ejemplo, el teléfono. Vas a comer en una reunión. Cuando nos vamos aquí a veces, que algunos de ustedes no han ido, hoy no podemos por la lluvia, pero porque tengo que irme tempranito, porque mi esposo tiene una caja que queda bien mala. Pero cuando nos íbamos a comer pupusas, y estamos ahí, le estoy comprando unas pupusas, y todos los hermanos tal vez estén así. Estoy frente tuyo, y en vez de hablar conmigo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te queda bien bonita la camisa esa medio amarilla, no sé, anaranjada, ¿verdad? Salmón, ¿verdad? En vez de hablar, estamos nosotros ahí. Ya no nos invitan más, exacto, ya no nos invitan más, hay que no invitarlo más. Pero ¿viste? Todo es idolatría y también hay que entender que sí hay un punto de que todo puede ser idolatría, pero el otro punto que es importante es cómo tratamos a otros. ¿Cómo tratamos a otros? Uno de los problemas más grandes que tenían ellos es que los más ricos apresionaban o hacían malas cosas a los pobres. ¿Cómo tratamos a los otros? Y a veces que, le digo yo así, que yo también soy pobre, ¿verdad? Yo también soy pobre. Yo no gano mucho. Pero hasta los pobres ponen presión
a otros que son más pobres. ¿Se acuerdan la historia de la parábola? El que le debía dinero al jefe. Le debía como 1,000,000. Ay, yo te lo pago, te lo aseguro que está bien. Te perdono. Y viene ese y ve a otro. Hey, tú me debes $1, dame. Ah, no me va a dar. Para la cárcel. ¿Ves? Nosotros, cómo tratamos a otros es lo más importante. Es importante. Creo que es más importante que la idolatría, porque poco a poco te ayuda a cambiar el corazón idólatra, ¿verdad? Entonces, Ezequiel. ¿Qué se recuerdan de Ezequiel? ¿Qué saben de Ezequiel? ¿Qué se recuerda? Del profeta del libro Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote. Era un sacerdote. Nosotros vimos otros profetas que hasta uno, creo que fue Amós, dijo, yo no soy profeta o hijo de profeta, pero él era un sacerdote. Y recuérdate, él ya fue llevado a la Babilonia. Él ya estaba en exilio. Y interesante, déjame dar una información interesante. Cuando el linaje de los sacerdotes venían, a los 30 años te ponían a trabajar en el ministerio. Pero no había templo, porque estaba en Babilonia. Y a los 30 años, Dios decidió darle una visión. Y ahí es cuando empieza Ezequiel, el primer capítulo, que ve el trono. Ve algo que parece con trono, que tiene ruedas, que si tiene cara y los ángeles y está flotando. Y se pregunta a él, ¿qué hace Dios en Babilonia? ¿Sabe qué? ¿Se recuerdan de ese poema? De ¿cómo se llama cuando tú caminas en la arena y dejas las huellas? ¿Se recuerdan el poema de las huellas en la arena? ¿Se recuerdan? No sé si han leído las huellas en la arena. Que habían 2 huellas de arena. 2. Y después vino una. Y entonces dijo, Dios, me dejaste ahí. Y dice Dios, no, ahí en ese momento era la cosa tan mala que yo te cargué. Cuando Dios mandó a su pueblo al exilio, Él fue con ellos. Él fue con ellos. Y es lo primero que ves. Ezequiel fue un sacerdote, fue llamado antes de la destrucción de Jerusalén. Cuando él estaba ahí junto, cerca de Jeremías, cuando Jeremías predicaba en Jerusalén. Y ahí él fue agarrado y llevado a Babilonia y de ahí empezó a proclamar la palabra del Señor. Muchos creían en ese momento que Jerusalén iba a sobrevivir, que el templo no iba a caer, que iban a devolverse. Y Ezequiel dijo, no va a ser así. No va a ser así. Y Ezequiel no vio, pero sí escuchó cuando llegó un mensajero y le dijo, el templo ya está completamente destruido. Y hay otros profetas que hablan que el templo que viene va a ser mucho mejor que el templo que estaba ahí. Y se han pensado esto, ¿por qué? Déjame preguntarles esto. El templo que hizo Salomón era mucho mejor que el templo que fue reconstruido cuando regresaron. Mucho mejor. Y dice el profeta que el templo de después es mejor que el primero. ¿Cómo puede ser eso? Si no era. Cristo lo terminó explicando. Cuando fue al templo. Y dijo, tú lo destruyes y en 3 días
yo lo vuelvo a subir. Y muchos, ¿cómo va a ser él? Tomó tanto tiempo construirlo. Él está hablando de quién? De él mismo. Dios, así, cuando fueron llevados al exilio, Dios sigue reinando. Y la gloria del Señor no está limitada, porque en ese momento, si se recuerdan la historia, ¿se recuerdan la historia de Jesús con la mujer samaritana? ¿Se recuerdan la conversación? ¿Qué fue lo que le dijo la mujer? ¿Qué fue la conversación acerca de dónde se debe hacer la adoración? Que ya no iba a haber un lugar específico, que ya se podía adorar donde fuera. Exacto. Estaba pasando de que los judíos, que no eran samaritanos, decían que el lugar era Judá, era Jerusalén. Ahí donde tú tenías que dar adoración, alabanza. Y los samaritanos, que vivían en Israel, la parte del norte, hicieron un templo hicieron un segundo templo para mostrar, y ellos empezaron a usar ese templo y a una montaña, y empezaron a ellos a adorar ahí. Y en esa conversación, vuelve a leerte la conversación en el cuarto capítulo de San Juan, y ves, ustedes dicen que es aquí, otros dicen que es aquí, y Jesús le dice, va a llegar el momento que no va a haber, porque esa era la razón, ese era el propósito. El propósito del templo, el propósito de todo eso no era de que estar en un lugar específico. No estar en un lugar específico. Por eso nosotros podemos tener iglesias que no son como la iglesia de las catedrales que tienen las iglesias más viejas. Han visto unas iglesias que tienen catedrales que si tienen vidrios con colores y tienen bastantes figuritas y se ve todo bien así como majestuoso. No hace falta, es un cuarto así. Estamos aquí en presencia de Dios. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ezequiel es un libro profético y es bien visual. Tiene bastante simbolismo. No se siente como el de que vimos la semana pasada de Jeremías, que Jeremías tiene un cargo personal. ¿Se recuerdan que Jeremías es llamado el profeta llorón? Entonces, es un poquitico diferente al momento que se colapsó Jerusalén. Ezequiel se siente como una serie de escenas fuertes dado por un sacerdote que está en exilio. El mensaje no solo se predica, se ve. Se ve. Porque ahí él empieza a hacer como teatro. Dios le dice, esto, vas a hacerlo así, así, así. Una de lo que hizo es que se tenía que acostar de un lado solamente y comer el pan que fue hecho especialmente. Y el pan, Dios le dijo, hazlo con estos ingredientes y lo vas a cocinar en pupú humano. Y Ezequiel le pidió permiso. No, yo nunca me he contaminado a mí. ¿Y qué lo cambió? Bueno, ¿qué? Haz el pupú de la vaca. Igualito. Él lo mostró. Estaba haciendo un teatro acerca de ellos. Él le dijo que hiciera un teatro que construyera algo que se pareciera al templo y después lo destruyera. Él hacía mucho teatro. Él quería que nosotros viéramos. Y también él cuando describe, también lo ve. Cuando ves que el trono de Dios está en Babilonia, quiere que nosotros veamos eso. También se recuerdan la historia. ¿Cuál es una de las historias que más se recuerdan de Ezequiel? No sé si se recuerdan la de los huesos. ¿Cuál era? Profetizara para que los huesos secos, que llegó a un valle de huesos y que los hizo regenerarse. Y estaba que mostrándolo visualmente, quiere que veamos visualmente, que su pueblo estaba muerto. Tan muerto que solo había quedado en el hueso. Y él tenía una conversación con Dios. ¿Cómo va a ser? Está muerto. Profetiza.
y los huesos se volvieron así. Y eso mismo pasa con nosotros. Cuando uno predica la palabra de Dios a otros, uno a veces está hablando huesos. Y esos huesos se reviven, se restauran. Pastor, Dígame. entonces en Ezequiel lo que las escrituras de Ezequiel todas son literales, o sea, sí, yo sé que es un libro cargado de simbolismos, pero sí eran de literal, o sea, sí sucedían en ese momento. Bueno, hay que entender, es importante. Buena pregunta, muy buena pregunta. Hay que entender algo bien importante. Vamos a hacerlo aquí rosadito. ¿Ok? Vamos a tener que aquí hay una historia. De aquí, aquí hay una historia o algo que estamos leyendo en la Biblia. O algo que estamos leyendo. ¿Ok? De lo que estamos leyendo, nosotros tenemos que usar el discernimiento usando géneros, usando muchas formas para saber si lo que está diciendo es en forma literal o si está haciéndolo en forma simbólica. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, creo que fue el libro de Jeremías o tal vez Isaías, uno de los dos. Ahí tú perdí un poquitico, pero yo sé que en uno de los dos y ahí sí gano. Dice que Dios cargó a su pueblo con alas de ¿qué? De águila. Entonces, si Él cargó a su pueblo con alas de águilas, les pregunto, ¿Él está hablando literalmente que Dios es un águila? ¿O que es una ave? ¿O es algo simbólico? ¿Ves? Entonces ahí nosotros tenemos que ver lo que estamos leyendo y tratar de entender si está hablando algo literal o simbólico. Y sí, en el libro de Ezequiel van a haber varias partes que son literalmente y varias partes que, bueno, va a haber un poquitico simbolismo. Porque yo sé que él habla si vamos aquí, Ezequías 1, Ezequiel 1, ok, sigue aquí. Ok. Alguien por favor léeme Ezequiel 1, versículo 15. ¿Qué dice ahí? Y el 16. Dime 15 y el 16. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Hay que preguntarse. Entonces, lo que vio fueron ruedas como las de mi camión. Son Michelin. Son BF Goodrich. ¿Verdad? O eran como las de madera, porque ellos tenían carretas, ¿verdad? ¿Qué tipo de ruedas? ¿Era de metal? ¿Eran ruedas de madera? No sabemos, ¿verdad? Entonces, en ese momento hay que entender algo. ¿Qué es lo que hay que entender? Es algo tal vez simbólico. Él lo está describiendo con la información que tiene porque él no ha visto mi carro para saber si es el mismo tipo de rueda, ¿verdad? Pero sí tenemos, entonces nos da una explicación un poquitico clara, pero a la misma vez es un poco confusa para nosotros porque no sabemos qué tipo de rueda está hablando, ¿verdad?
No sabemos qué tipo de rueda está hablando. En Apocalipsis 5 se habla, y es repetido del Apocalipsis 1, creo que es, pero es repetido que Dios tiene 7 espíritus. Entonces hay que preguntarse, ¿tiene 7, verdad? O si no sé si se recuerdan, en Apocalipsis también dice que Él agarra de la tierra de las 4 esquinas. Y bueno, pregunto yo, tal vez empezamos con una tierra plana y Él después la redondeó. ¿Cómo agarramos las 4 esquinas? ¿Dónde están las esquinas en una rueda? Entonces ahí tenemos que entender nosotros lo literal y lo simbólico, y siempre buscamos eso. ¿Qué es lo que dice de Dios? ¿Qué es lo que dice de Cristo? ¿Qué es lo que dice de mí? ¿Y es algo que yo debo hacer? ¿O una advertencia que fue dada a ellos, también es dada a mí? La advertencia que fue dada a ellos, como la idolatría, es también dada a nosotros, ¿verdad? Porque, como hablamos al principio, hay muchas cosas buenas que pueden ser usadas como idolatría. Teléfono, el televisor, leer. Hermanos, si yo me la paso leyendo, así sea, leyendo la Biblia todo el tiempo, y yo no hablo con ustedes, ni les digo hola, ni los saludo, ni les pregunto, ni hablo con mi esposa, con mis hijos, porque estoy leyendo. Y leer es importante, y es la Biblia. ¿Ves? Estamos perdiendo ahí, estamos usando algo y estamos perdiendo. Y es la misma advertencia que le dio a ellos, es para nosotros. Ezequiel en sus señales muestran el sitio de Jerusalén, la vergüenza del juicio, la contaminación del pecado. Porque eso que demostró cocinando la comida en pupú, y se la estaban comiendo, eso es lo que estaban haciendo ellos espiritualmente. Y hermanos, todos nosotros que vemos la televisión hoy en día, estamos tal vez comiendo un poquitico de pupú. Hace 10 años era menos, 10 y hasta más, era menos sexual. Y ahora, hasta las comiquitas de los niñitos son muy sexuales. ¿Por qué tienen que? Porque entreténme, pero no tienes que usar el sexo. ¿Pero por qué lo hace? Porque el pecado, ¿verdad? El problema central del libro era que Ezequiel era la contaminación del pueblo y la salida de la gloria de Dios que se fue del templo, se fue de Israel, se fue de Jerusalén. Judá no solamente desobedeció, contaminó la tierra, profanó el templo. Ezequiel muestra que el pecado no es solamente error moral, el pecado contamina. El pecado contamina. Vamos aquí, está bien, de tú y yo, y los que vean el video. La pornografía. ¿Cómo contamina? Y ya está en la televisión, pero ¿cómo contamina? Hay veces que la adicción a eso es que a veces cierras los ojos y puedes ver. Ay, duele. Contamina. Contamina el amor de una esposa y un esposo. Contamina. ¿Verdad? Uno de los momentos más fuertes se ve en Ezequiel 8 al 11, donde muestra la idolatría dentro de Jerusalén, y vemos que ahí que la gloria sale del templo. Uno de los momentos más trágicos. El tiempo salía, todavía estaba ahí, pero la gloria del Señor ya se había ido, ya se fue. Si vemos la estructura del libro, empieza en los primeros 24 capítulos. Era el juicio contra ¿quién? Contra Judá y Jerusalén. Porque se recuerdan, Israel ya se fue, ya estaba en exilio.
Solo quedaba Judá, que estaba con Jerusalén. Entonces él estaba predicando. Y también él predicó en el exilio. En esta sección vemos una frase repetida varias veces que es: y ya sabrán que yo soy el Señor. Dios va a mostrar quién es. Ezequiel busca también a las naciones que está usando Dios. Dios está usando las naciones para juzgar a su pueblo, pero también va a juzgar a las naciones, Y lo más bonito es que a la final del 33 al 48 hay una restauración. Dios dijo: me fui del templo, los mandé en exilio, pero me fui con ustedes. Y yo voy a regresar con ustedes. Voy a tener un remanente. Vamos a empezar a limpiar. Y cuando Ezequiel es uno de los profetas que dice esto bien importante, que es importante hoy, que es importante para entender el Evangelio hoy. ¿Qué tipo de corazón tenemos nosotros naturalmente? Piedra. Corazones de piedra. ¿Cuál es nuestro... ¿En qué forma estamos nosotros antes de estar en Cristo? Muertos, huesos. ¿Se recuerda el valle de los huesos? Y es Dios que nos va a dar un nuevo corazón. Es Dios el que nos da un espíritu nuevo, una renovación. Nos da de los huesos secos, nos hace revivir. Y escribe su palabra en nuestros corazones. Todavía las advertencias que ellos tuvieron son igual para nosotros. Pero lo que tenemos hoy es que ¿qué? Tenemos la ayuda de que Él está morando entre nosotros. Si tú eres salvo, si soy salvo yo, ¿qué fue lo que Dios me dio como garantía? Me dio el Espíritu Santo. Hay muchos que dicen: ay, ¿cómo sabes que tiene Espíritu Santo? Ah, porque hablo en lenguas. No. ¿Verdad? No es exactamente eso. Y hay gente que sí puede hablar en lenguas. Y lo dije en la predicación. Si tú crees que hablas en lenguas, tranquilo. Habla, sigue. Ojalá yo también pudiera. Pero ¿qué haces tú con ese don? ¿Qué estás haciendo con ese don? ¿Verdad? ¿Qué haces? ¿Cómo edificas? ¿Cómo edificas? Yo puedo tener el Espíritu Santo sin tener ese don. Pero ¿cuál es el don mejor? El amor. ¿Cómo tratas a los otros? ¿Cómo tratas a los que no quieres? Usted tiene un familiar que no quiere, ¿verdad? Piensa en ese familiar que cuando viene uno dice: ay, ¿cuándo se va? ¿Cuándo se va, verdad? Ay, mi familiar, sí. Y si no piensan de alguno, tal vez ustedes son el familiar que las personas dicen en su casa: ¿cuándo te vas? ¿Verdad? Pero sí. Hasta los que nos caen bien. En Ezequiel, el centro del libro es Ezequiel 36, 26. Por favor, alguien léamelo. (36, 26). Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El centro. ¿Cuándo hace eso Dios? Cuando nos salva. Cuando nos salva. Nos está dando un corazón nuevo. Nos está dando un espíritu
Y no sé ustedes se sienten que han cambiado. Ustedes sienten que han cambiado. La persona, el Leonardo o el Leo de ayer es diferente al Leo de hoy. El Leo de 10 años, de 20 años y de 30 años. Bueno, el de 30 años ni lo quieres conocer porque, bueno, tal vez te va a robar. Pero bueno, ¿verdad? No era el mismo. No es el mismo. Yo a veces viendo la televisión con la tele con mi esposa, hay unos programas que vemos que le gusta ver. Y cuando empieza con el sexo, yo digo, ay, quiero cambiarlo. Me voy a la computadora y empiezo a trabajar. Nosotros necesitamos transformación interna. No podemos renovarnos nosotros mismos. Ah, pero el pastor no, y no, Abraham no era, y Noé no era, y todos estos no tenían. Si alguien puede llegar al perfeccionismo necesario para la salvación sin Cristo, Cristo murió en vano. Si alguien puede llegar a la perfección de estar en la presencia de Dios sin Cristo, Cristo murió en vano. Dios nos dio todos estos profetas, todos estos libros antiguos, nos está mostrando de que no puedes. Yo no puedo en mi propia fuerza. Yo necesito algo. Yo necesito alguien. ¿Verdad? Vemos y hablamos de la visión de los huesos secos y cómo se muestra Dios en Ezequiel. ¿Cómo se muestra Él? Que Él es santo, ¿verdad? Glorioso. Soberano. Soberano sobre toda la tierra. Porque muchos creen que, recuérdense que ellos siempre, la mentalidad de ese momento era que el Dios mío es el Dios de mi terreno. Y pelea con el Dios de tu terreno. Y el que gana es el Dios mayor. Y Dios nos muestra, no. Tú puedes creer que tú tienes un Dios en tu terreno, pero yo soy el Dios mayor. Y lo mostró en Éxodo, ¿verdad? Las 10 plagas le pegaban a los dioses de los egipcios, de los egipcios. Dios actúa para que su nombre sea conocido y juzga por su santidad, que a veces es despreciada por nosotros. Él restaura porque su propósito no era de destruirnos, ¿verdad? Ezequiel comienza con una visión de gloria del Señor en Babilonia y luego muestra que la gloria saliendo del templo y termina con la esperanza de que una presencia de Dios va a volver y va a restaurarlos. El libro termina con un nombre lleno de esperanza. El Señor está allí. El Señor está aquí. Señor, si tú eres creyente, está en tu corazón. ¿Dónde vemos a Cristo en Ezequiel? ¿Dónde podemos ver a Cristo? Pues recuérdense que Cristo dijo en Juan, toda escritura apunta a quién? A Cristo, a Él. Entonces, ¿dónde vemos a Cristo en Ezequiel? Toda la escritura. ¿Diga otra vez? En toda la escritura. En todo. Todo lo que hace. Él nos está mostrando que el pueblo necesita limpieza. ¿Y quién nos limpia? Ezequiel 34 denuncia a los pastores de Israel, a los malos pastores de Israel. ¿Y quién es el mejor pastor? ¿Quién es el buen pastor? Cristo. Los líderes estaban alimentándose ellos mismos, no cuidaban al rebaño. Y Dios dice que mis ovejas me conocen, mis ovejas escuchan mi voz, no escuchan a otro.
qué pastor tan bueno. Y lo bonito, ¿hay alguien tiene experiencia con ovejas o algo así? Yo no tengo, pero he visto un video que las ovejas cuando tienen a su pastor, lo conocen. Había un video que estaba ahí, unos niñitos ya los llamaban, ven. Nada. Y viene el pastor, el que los cuida, ven. Vienen corriendo. El ciclo también apunta a Cristo por medio de la promesa del corazón nuevo y del Espíritu. Cristo trae la limpieza, da vida a los muertos, reúne a su pueblo y restaura la presencia de Dios en el templo. Cristo dijo que Él era el templo. Y después Pablo, ¿qué dijo de nosotros? Somos el templo. Somos el templo. Si continuamos aquí, déjame que tenemos aquí. Los pasajes importantes que vemos, el punto número 6 aquí, en el boletín. Vemos que la presencia, la gloria del Señor aparece en Babilonia. Vemos la idolatría en Jerusalén y la gloria saliendo del templo. Los malos pastores y la promesa de un pastor verdadero. Y esa misma promesa, ¿se recuerdan que es la misma promesa que hizo Moisés antes de irse? Es la misma promesa. Vemos que hay un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que lo leímos en el 36. Sabemos del valle de los huesos secos y termina con el Señor está aquí, está allí. Es bien importante, es bien importante. Hermanos, el pecado contamina bastante. Y lo que el pecado también hace es que a veces te hace huir de la presencia de Dios. ¿Se recuerdan? ¿Quién fueron los primeros que pecaron? Adán y Eva. ¿Y cuando pecaron, qué hicieron? Hermanos, hermanas, hay que cuidarnos. Porque nosotros todavía queda a veces, no nos recordamos que somos una nueva creación y nosotros caemos en pecados. ¿Y qué es lo que haces? A veces, yo no quiero ir para la iglesia. Un cuento aquí que le voy a mostrar. Yo antes era creyente de que si tu relación con Cristo no era tan buena, que a veces es mejor cuando celebramos la Santa Cena no participar, porque dice Pablo, no participes en forma que es incorrecta, errónea. Y bueno, yo me sentía mal, me sentía que no estaba. Entonces yo decía, cuando íbamos a tomar la Santa Cena, y decía, no, gracias, pásalo. Y últimamente he cambiado. Porque yo creo en la Santa Cena. Dios nos está impartiendo gracia. No merecemos la cena. No la merecemos. Nunca la merecerás. Nunca. Nunca es un mérito. Yo lo trataba como que si yo tenía que, si hacía mi lista y si hacía bien, vamos a tomar la cena. No. Lo que Pablo nos estaba diciendo y lo que vimos cuando predicamos es que hay que chequear nuestro corazón y arrepentirnos y tomar de la cena porque nos está dando más gracia. Un recordatorio, lo estamos sintiendo. No como dicen los católicos que el pan se convierte y el vino se convierte, no de esa forma. Pero sí nos está dando un poco de gracia. Ahí yo tengo una pregunta. Dígame. Porque yo crecí en una iglesia, pero era pentecostés, y ahí siempre nos enseñaron de que no podías participar al menos que fueras bautizado y aceptado a Cristo. ¿Es así o no? Bueno, sí y no. Te explico. En la Biblia
No dice que para participar tienes que chequear los dos puntos y ya. Para participar tienes que ser creyente. Lo mínimo. Lo mínimo. Hermana, tú puedes ser creyente, vamos a decir que fuiste creyente hoy y si vamos a tomar la Santa Cena, tómala. Pero, ya si eres creyente y ya tienes ya 1 año, 2 años y no te has bautizado, vamos a hablar por qué. ¿Por qué no te has bautizado? ¿Me entiendes? Pero ves, ya hay diferencia. Hay diferencia. El que estaba en la cruz con Cristo, que se murió, que dice vamos a estar, no fue bautizado y fue para el cielo con Cristo. Entonces quiere decir, no podemos decir que es mandatorio, pero va a llegar un momento de que si ya tienes aquí mucho tiempo y no te has bautizado, vamos a hablar. ¿Por qué no te has bautizado? ¿Será porque tienes creyente que el bautismo salva? ¿Leíste segunda de Pedro y me malentendiste lo que dijo Pedro? Tal vez. O tal vez, algo que siempre pasa, me bautizaron cuando yo era un bebé, ya, suficiente. Ahí, en ese momento, hay que ver lo que dice la palabra y tu conciencia. Nunca rompas tu conciencia. Entonces, en sí, el que es cristiano, obedece. El que es cristiano, obedece. La obediencia no te hace cristiano, recuérdate. ¿Eres cristiano? Obedeces. Y una de las obediencias que tenemos que tener, ¿qué es qué? Ser bautizado. Dios lo mandó, Cristo. Vayan, hagan los discípulos y bautícenlos. Bautícenlos. Hagan los discípulos, bautícenlos. Entonces, yo te diría personalmente, que es mejor que tienes que ser primero que ser creyente. Si no eres creyente, dice Pablo que estás tomando condenación para ti mismo. Y hay muchos que mueren y están enfermos por tomarla de forma incorrecta. Pero si eres cristiano y vas a tomar, la pregunta es, ¿cuándo te vas a bautizar y por qué no te has bautizado? Y puede ser que ahí que nos está mostrando tal vez que tu creencia no es completa. Por eso, si muchas de las iglesias dicen, es mejor que seas creyente y seas bautizado, porque ya como que chequeaste. ¿Qué edad tiene el más mayorcito tuyo, Ismael? 8. Un niñito de 8, ¿puede manejar el carro? Sí. Si el papá los deja, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que legalmente no. Entonces, si el hijito, el más grande, tiene 8, maneja en su casa, en su terreno, lo que sea, con permiso del papá. ¿Sí, no? Pero legalmente en la calle tal vez no es bueno. Entonces, es lo mismo, es algo parecido. Es bueno que ser creyente y ser bautizado. Si crees, bautízate. Por eso somos bautistas. ¿Oye, otra pregunta? Espero que te lo haya aclarado de que sí y no. De que es importante, pero si acabas de recibir a Cristo, yo digo, toma la cena. Es que tenía esa pregunta porque cuando íbamos a la iglesia con mi esposo y pasaba, le digo, no puedes, no estamos bautizados. Sí. Digo, no, Carlos. No, yo. No me quería dar a comer. No, exacto. No, y otra cosa importante. ¿Qué es lo que dice tu conciencia? Si tu conciencia te dice, no tomes, mejor no tomes. Tengo que ser bautizado, pero no rompas tu conciencia. Es lo más importante. Porque si no vas a estar pensando, yo tomé eso. Y te pasa algo malo. Es porque tomé y yo no era bautizado. Ya empieza uno a hacer cosas sobre espiritualmente que no son espiritualmente. Te pasó algo malo, no es nada relacionado con que tomaste y no te habías bautizado. Pero sí es importante que seas creyente. Si tú no crees, si no tienes salvación, estás tomando condenación. Y yo te recomiendo, no tomes. Y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros decimos, si tú eres creyente, toma. Si no eres creyente, déjalo. Si los niños no han profesado que son creyentes, no se los dé.
Pero acabamos de bautizar la nieta del pastor, que creo que tiene 6 años. 6 años creo que es lo que tiene el niñito. Creo que, él es creyente. Y fue bautizado. Entonces la próxima vez él pudiera tomar. Y eso diría decisión de él y de los papás. Pero si pudiera. ¿Bien? Amén. Vale. Oremos. Gracias, Señor, te damos por el libro de Ezequiel. Gracias por enseñarnos los profetas bíblicos, el género. Padre, ayúdanos a continuar creciendo en tu evangelio, creciendo en saber de ti. Y ayúdanos, Padre, a tomar bien serio las advertencias que tú le das a tu pueblo en el Antiguo Testamento, porque esa es la misma advertencia que nosotros necesitamos hoy. Guárdanos nuestros corazones de la idolatría. Padre, si hay alguno aquí que tal vez no entienda, se sienta que no sea creyente, Padre, ayúdenos a hablar y a llegar a ese momento de ser creyente, de estar salvo, lo más importante. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.